Hola mi querida comunidad de Healing Doorways, mi nombre es Alicia Marcano y hoy les tengo una invitada que se llama a sí misma Mujer Medicina porque usa muchas modalidades para ayudar a la gente a sanar. Su nombre es Andrea Bolaños y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, en la utilización de mandalas como herramienta de sanación. Espero que disfrutes de esta entrevista. Hola Andrea, bienvenida a Healing Doorways. Hola Ali, gracias. Gracias por dedicarnos este tiempo. Sé que has estado en consulta todo el día y que para ti es tardísimo, así que estoy súper agradecida de que lo hayamos logrado. Y bueno, vamos a entrar en materia para que te puedas ir a descansar pronto. Andrea, para los que no te conocen, ¿nos puedes hablar un poquito, bueno, de tu vida y cómo empezaste ese camino holístico? Bueno, Ali, para todos los que nos están viendo, mi nombre es Andrea Bolaños, soy terapeuta holístico, vamos a decir que ese es como que el nombre como que más conocido o de más resonancia puede hacer con muchas personas por el tema de una terapia holística, ¿sí? Ujú. Es como, vamos a decir, ese título que puede ser amigable para muchos. Sin embargo, vamos a decir que me identifico más como mujer medicina, sí, caminante desde el lado del chamanismo y bueno, a lo largo de toda mi historia, de mi camino, he ido formándome, he ido aprendiendo a través de la experiencia de lo que es la vida, de lo que es mi propia humanidad y eso me ha hecho transformar. ¿Sí? Transformar conscientemente el ser que soy y bueno, desde varias enseñanzas, imagínate, ya desde los 14, 15 años por allí, yo andaba conectándome mucho con la parte de la espiritualidad, me la pasaba leyendo, entraba en librerías y lo que agarraba eran libros de Osho y demás y me veían así como que tú sabes qué es lo que estás leyendo. Wow. Y tuve un maestro, un psicólogo espiritual que llegó a mi vida también, que bueno, tenía muchas conexiones durante mis sueños, veía muertos también, entonces bueno, había muchas cosas que vamos a decir que a veces uno no las entiende, Sí. ¿sí? Y esas energías o esas cosas que veía ciertamente a veces me daban como miedito y decía, no, yo no me quiero meter con nada de esto, pero siempre tuve como un sentido muy receptivo, veía cosas, ¿sí? Y sentía muchas cosas también. Así que bueno, poco a poco fui indagando como por ese lado de la energía, sobre todo para poderme entender, ¿sí? De todo lo que estaba viviendo en esos momentos. Y bueno, me acompañó muchísimo en ese camino de mi vida la lectura, todo lo que era la guía de este psicólogo y bueno, de una u otra manera. También yo soy creadora, pintora a nivel artístico, me encanta hacer cositas para no entrar en mucho detalle de todo lo que podría ser. Y esa energía o sea, que emanaba dentro de mí era una energía que estaba mal canalizada, o sea, era a crear algo, yo decía, voy a hacer, no sé, por ponerte un ejemplo, voy a hacer pulseritas y hacía 50 100 pulseritas y todas Wow. con esa misma energía, con ese mismo amor, y después decía, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? O sea, ok, no, nunca vendía, lo terminaba regalando, lo terminaba llevando a otros lugares. Sí, y eso era una energía que tenía como mal encaminada. Empecé también a lo que era al tejido para entretenerme, Mm. empezaba a tejer, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero Sí, sí. empecé a tejer, empecé a pintar, empezaba a modificar ropa, yo decía que quería ser diseñadora de moda. Wow. Así que bueno, toda esta transformación de mi vida, vamos a decir, parte en donde uno está como encontrándose a sí mismo, eh,
lo llevaba como una parte aleatoria en mi vida que yo estudié para ser administradora, ¿sí? Ujú. De hecho, soy licenciada en administración. Y bueno, después de eso me fui más por el lado de las comunicaciones, entonces también entré dentro del lado de la locución, del periodismo, trabajaba en un canal de TV, me volví Oh, manager y todo ese camino para mí fue también parte de esa preparación, de toda esa experiencia. Siempre me encontré como en cada lugar o en cada etapa de mi vida ayudando, guiando, orientando a personas, siempre me buscaban para pedirme consejos. Así que bueno, de una u otra manera, vamos a decir que ya venía haciendo terapia desde hace mucho, pero enfocada en diferentes áreas, ayudando siempre a los demás. Y vamos a decir que ya después de mis 21 22 años, si mal no me recuerdo, entré en una etapa de mi vida de autodescubrimiento y en donde empecé a reconectar también nuevamente con todo esto desde la espiritualidad. Ya mi energía no estaba enfocada tanto en la parte de crear alguna pulsera o alguna bisutería, sino que también lo llevé desde un lado más holístico. Fue cuando empecé a entrar de lleno con la energía del Reiki. Ya a mí me habían iniciado, pero como era muy joven, como herramienta, realmente la tenía, no la utilizaba, después nuevamente volví a conectar con ella. Luego vamos a decir que pasado un periodo de ese gran, no sé, ujú. volví a reencontrarme otra vez con el camino de la espiritualidad, pero ya desde el lado del chamanismo. Ujú. Empecé a caminar desde el lugar de las plantas sagradas y esto a su vez me llevó a entender y a comprender todo lo que había experimentado antes en mi vida de ese, vamos a decir, guía maestro, que era mi psicólogo espiritual, que de una u otra manera me seguía ayudando y me seguía guiando en ese camino, pero desde su espacio. Yo a él le llegaba con sueños, con muchas cosas que me llegaban de información, entraba como en etapas de canalizaciones en mis sueños y hablaba con él, le comentaba y él me sacaba un libro y me decía, eso que me estás contando está aquí, toma, léelo. Wow, qué Ok, chévere. y me está dando toda esta información. Cuando llegué justamente a ese espacio de las plantas sagradas, la parte medicinal dentro del chamanismo, fue Mm, como que todo empezó a reorganizarse dentro de mí. mm, Y desde ese espacio, bueno, vamos a decirlo como que acompañándolo con mi día a día y con otras cosas que ya venía realizando, vamos a decir que la parte más sistemática en mi vida, adiós, se derrumbó. Ya no había algo que trajera como un orden dentro del sistema y tanto así que hubo como un rompimiento laboral, mm, de todo en mi vida y empecé a reencontrarme desde otro espacio, a saber y a descubrir qué era lo que yo realmente quería. Y wow, desde ahí empecé a trabajar para mí misma. O sea, empecé a mm, trabajar en mis proyectos, en mi emprendimiento y eso lo iba acompañando también desde un lugar espiritual, que era lo que de una u otra manera me hacía tener fe en mí, creer en mí, seguir en mis expectativas de una u otra manera a lo que yo estaba encaminada o a lo que yo quería hacer. mm, Encontré en ese espacio también a un gran compañero, que es mi esposo, que él también trabaja junto conmigo todo este camino de la espiritualidad. Así que bueno, mm. la vida nos juntó un poquito para movilizarnos y Sí. traernos aquí a Argentina, que es donde ya llevo más de 6 años, y donde empezamos los dos como a conectar con, o vamos a decir, el universo nos hizo conectar y Mm, reconectar nuevamente con nuestros dones, con nuestros talentos, con lo que veníamos ejerciendo. Empecé a entregarme de lleno a los caminos del conocimiento ujú, y que es el espacio que realmente tengo. Y desde allí conectar con todas las herramientas, con todo ese trabajo de introspección, de conocimiento, de sabiduría que de una u otra manera ya había llegado a mí y que hice fue reconectarlo entre ellas
te vamos a mencionar, o Sí, voy a mencionar varias dentro de un ratito. Pero vamos a decir que esos distintos procesos de mi vida me llevaron a formarme como esa mujer medicina que hoy soy, ujú, como esa terapeuta holístico. Dentro de ese camino también trabajé y hice mucho esfuerzo sobre lo que era el trabajo de mi propio ser como mujer, ujú. y eso me llevó a entrar nuevamente encaminada a un círculo, ¿sí? Vamos a decirlo, a ese círculo de mujeres, pero encontrando justamente ese empoderamiento en mí y de rescatar todas esas herramientas que ya tenía en mi vida y cómo reorganizarlas. Entonces vamos a decir que desde diferentes lugares en donde me encontré formándome, me han formado en lo que hoy por hoy soy y puedo entregarle a otras personas. Qué bonito. Así que bueno, desde ese punto me presento. Qué bonito y qué bonito que estés en este camino con tu pareja, ¿no? Porque hay muchas de las personas que están en el camino holístico que las parejas no comparten absolutamente nada no creen en nada de eso y la verdad que se hace un poco cuesta arriba, pero qué bonito que lo puedas hacer con tu esposo, qué chévere. Mencionaste algo del tejido y sé que haces mandalas y no solamente que haces mandalas, sino que utilizas el tejido de mandalas como herramienta de sanación. Cuéntame cómo es eso. Ahí yo no sé si logras ver, Así, tengo aquí al lado de mi pared, así, todo. sí. Ay, qué bellos son. Wow. Y bueno, casi toda la esencia de mi espacio está también inspirada en ese trabajo de los mandalas. El tejido para mí fue un gran aporte de medicina en un momento bastante importante de mi vida, porque como te mencionaba, era una manera de redireccionar la energía creativa que estaba en mí y de una u otra manera conectar con un proceso interior en mi vida para entenderme, para darme la oportunidad de explorar más allá, de crear algo, sí, a nivel, vamos a decir, de más mundano, como una cadena o una pulsera, o unos zarcillos, unos aritos, sino ese tejido realmente que nos va enlazando y que nos va llevando a lugares muy profundos dentro de nuestro ser, y que cuando vemos eso ya ahí manifestado es un wow. ¿A dónde me ha llevado esto? Ese viaje introspectivo, no solamente del que ya veas realizado un arte, ¿sí? O vamos a decir que ese proceso de arte, de manifestación, te conecta con lo más profundo de tu ser. Allí hay pensamientos, allá hay emociones, allá hay sentimientos, allá hay una energía que se está entregando y está naciendo tal cual como ponemos toda la energía para tener un hijo, ¿sí? Es esa energía que se une para crear algo y después lo materializamos en vida, y cuando ves eso formado dices, wow, todo eso estuvo dentro de mí y yo hice, creé eso, ¿sí? O sea, esa misma esencia es la que podemos ver a través del trabajo artístico, ya sea en un mandala, ya sea en una pintura, ya sea en un arte que estemos creando. Y creo que toda nuestra vida es eso, o sea, día a día nosotros vamos tejiendo, vamos construyendo, vamos haciendo de ese tejido nuestra existencia. Y ahorita te explico el por qué lo relaciono con ese camino desde el chamanismo, ¿no? Desde ese Sí. tejido y desde esa medicina ancestral del por qué un mandala nos conecta a esos espacios. Sí. Nosotros, desde el lado artístico, como la parte de la arteterapia, es justamente conectar con una parte muy profunda de cada ser, en donde podemos expresar y manifestar lo que está allí guardadito, ¿sí? Y de una u otra manera nuestro subconsciente nos habla y se manifiesta. Pero en sí, la vida o la manifestación, la creación de la vida es un mandala. Y esa palabrita de mandala lo que significa es rueda o círculo. Estos mandalas,
o vamos a decir ese redescubrimiento, porque realmente esto ya viene con nosotros, viene desde una conciencia colectiva, viene desde un sagrado de lo que es el universo, de lo que es la creación y ese macro y microcosmos que vemos, viene representado por una figura geométrica. Y esa figura geométrica en donde desencadena todo es en un punto. Y cuando vemos ese punto realmente es un círculo. Entonces se habla que la creación de la vida parte de ese círculo, ¿no? O sea, en el medio de ese círculo no hay la nada. Y en ese medio de la nada es donde se crea toda una existencia, ¿sí? Wow. Así que el mandala viene a recordarnos en cómo a través de esas figuras geométricas que ya son precisas, que se manifiestan de una manera tan lineal, tan simétrica, tan perfecta, y nos los recuerda constantemente en la creación propia de cada una de nuestras células. Si nosotros nos vemos en ese micro, vemos cómo estamos conformados por un patrón Sí. que es una figura geométrica que se va desencadenando, que va abriendo esa gran palabra que llamamos energía, y ahí se va manifestando la perfección. Entonces, Mm. desde ese espacio, vamos a decir que el mandala, en diferentes versiones o diferentes visiones, si lo queremos ver desde ese lugar, va a tener diferentes significados para, vamos a decir, para el lado de de los budistas, el mandala era una representación de meditación, ¿sí? Esas figuras geométricas en donde ellos se podían concentrar y recorrer un gran camino de descubrimiento, de ir profundo, esa conexión que para ellos era entre la divinidad y el hombre, porque no había otra conexión más allá que la de ser uno mismo. Sabes que ellos tenían esa conexión en ese proceso de la creación, no tanto en lo que ya se había creado, sino en lo que había sido el proceso Mm. para crearlo. En eso se definían realmente. Ya lo que estaba manifestado, ya estaba manifestado, pero el proceso era lo más importante para ellos, ese proceso de observación, en el cómo nos adentramos allí. Entonces, desde un punto de vista espiritual y energético, podemos observar que el mandala realmente es un elemento de purificación, de equilibrio, en donde nuestra mente se conecta con nuestro ser y manifestamos a través de nuestra psiquis todo lo que nosotros queremos interpretar. Entonces vamos a decir que es como un idioma, ¿sí? Mm. Que estamos allí, pasa por aquí por la mente y luego se manifiesta, pero realmente ya eso fue creado para la mente, ya eso fue creado y luego fue expresado. Y esa es la importancia de ese mandala o de esa rueda, si nosotros lo llevamos en diferentes vertientes, ¿no? Desde un lado de la espiritualidad o desde un lado, vamos a decirlo, desde la parte de la psicología, ¿sí? En el cómo muchos veían esta parte del mandala se representaba simplemente el ser humano. Era una conexión en donde nos ayudaban a fragmentar nuestra psiquis con nuestra creatividad, ¿sí? Wow. Y en ese proceso era donde se expresaban nuestras emociones, todo lo que estaba oculto, todo lo que nuestra alma quería expresar era manifestado. Si nosotros llevamos eso a la arte terapia, es exactamente lo mismo. Le damos un lápiz, un papel a un nene para que pinte y él va a pintar en base a sus emociones, a lo que está dentro de él en ese momento. Si él se siente feliz, si se siente alegre, si se siente triste, si está enojado, y va a tomar en referencias colores y va a hacer dibujos, ¿sí? O va a pasar trazos muy correspondido con lo que él siente adentro. Y ahí podemos ver cómo los niños van manifestando lo que está allá dentro de su psiquis, que muchas veces les cuesta manifestar y expresar porque no conocen esas emociones o todavía no le han hecho frente a esas emociones, y para él expresarlas en un papel es soltar esa energía. Y exactamente pasa lo mismo con los mandalas, desde un lugar
terapéutico en donde lo veamos, eso que está allí recibiendo nuestra mente, nuestra vista, está entrando directamente a nuestro psique y nos está transformando la forma en cómo vemos y observamos las cosas. Entonces es una sinergia, el cómo yo recibo la información que me da ese mandala o que me da ya ese elemento creado, o desde qué lugar le doy yo mi energía a ese elemento en el momento en que lo estoy creando, ¿sí? Y Wow. esto tiene que ver para el que lo crea y para el que lo recibe, porque vamos a decir que hay dos puntos, ¿no? Ese creador y el receptor, el para quién es creado un mandala, qué hace ese mandala. Desde la parte de la terapia o desde lo que nosotros queremos reencontrar es alinearnos con la expresión de nuestra alma, ¿sí? Okay. Cada vez que nosotros trabajamos dentro del, vamos a decir, dentro del chamanismo, se busca entrar dentro de la psiquis de nuestro ser y desfragmentar todo lo que está allí para poderlo entender, comprender y luego volver a construir y crearlo desde una observación, desde un conocimiento, desde una sabiduría, entregando justamente una energía plena que es la del corazón. Y ahí hablamos de integrar esa mente, ese corazón y ese cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo, mente y alma es una integración de las tres cosas. Y ahí vamos a manifestar la expresión de ese mandala. Para mí, cada mandala tiene un lenguaje y es el lenguaje universal. Es el lenguaje de las almas que se conectan y pueden transfigurar esas figuras geométricas, que es lo que desencadena un mandala. No importa su figura, cada una de ellas nos va a traer una información y por eso vemos diferentes mandalas con diferentes formas, en tejidos, en círculos, en triángulos, en cuadrados, ¿sí? Y eso le vamos dando toda una relación dentro de nosotros, pero es que cada objeto o cada cosita que nosotros pongamos y plasmemos allí va a tener un significado, al igual que los colores, ¿sí? Nuestro cuerpo en sí es la expresión de un gran mandala, y como nos vestimos, el color que traemos y las cosas que nos van resonando, es igual que ese mandala, es lo que nosotros vamos atrayendo a nuestro ser y luego lo vamos expresando, ¿sí? Desde ahí hablamos también desde ese gran arco iris que somos, una manifestación de energía recibiendo energía, ¿ok? Entonces, Ali, te pregunto, desde ese espacio, Ujú. desde esa expresión, eh, vamos a decir, ¿está claro lo que puede significar un mandala? Sí, sí, bueno, me parece que es como una manera de, es como una forma de meditación en cierto modo, de introspección yo te iba a preguntar, ¿uno puede hacer un mandala a una persona como un regalo con, no sé, con una intención de que, ay, que te vaya bien o que tengas suerte en la vida o qué sé yo? Eso también Claro se que sí. puede hacer. Todos los mandalas, todo lo que nosotros creamos lo intencionamos, ¿sí? Ok. Y es claro con que no solamente es los mandalas, sino es todo lo que nosotros damos. De repente yo tengo este cristal aquí y yo lo regalo con una intención, ¿sí? Y esa intención para mí es protección, es curación, es elevación, es transmutación, o toda aquella intención que yo ponga en ese cristal. Bien, el cristal lo funciona y en el momento en que yo te lo doy, te lo entrego, él va a cumplir su labor y, y el que lo está recibiendo con esa intención. ¿Para Ok. qué? Para protegerse, curarse, elevarse. La persona también cuando lo recibe va a conectar con su propia intención. Wow, recibí este cristal, justamente lo pedía porque yo quería trabajarlo y era la energía que necesitaba, ¿sí? Entonces va a haber una resonancia, ¿sí? Ok. En el momento que nosotros creamos un mandala intencionado, en este caso, cada vez que a mí me piden un mandala intencionado, personalizado para alguien o para esa misma persona, ya sea porque lo va a regalar, la intención
la llevo a través de la canalización, siempre conectando con el alma de esa persona y respondiéndole al universo, empiezo a crear, ¿sí? Mm, Conectada con lo que necesita esa otra persona. Que la ok. intención vaya justamente en la vibración de lo que necesita la persona. Y cuando empiezo a hacer ese tejido, realmente aquí adentro no hay algo creado. Empieza Mm, a crearse, manifestarse, porque está en resonancia con la energía de la otra persona. Entonces, ok. no es solamente la intención desde lo que yo lo quiero o para qué lo quiero, porque eso no estaría trabajando el libre albedrío de la otra persona, sino Ujú. por lo que yo quiero, si me hago entender, Ok, sí, sino sí. desde el estar y de lo que necesita la otra persona. Desde ese espacio es como cuando hacemos Reiki o cuando hacemos algún tipo de terapia de energía hacia otro ser, siempre le preguntamos cuál es la voluntad o el por qué quiere hacerse esa sanación. Y la Mm, otra persona es la que va a tener la voluntad de decidir qué es lo que quiere o no. Y ok. desde eso se empieza a conectar con la energía de la persona. Y desde allí empieza a salir ese dibujo o ese trazo, ¿sí? O esas formas, los colores también. Yo a veces estoy trabajando y empiezan a llegarme como ciertos colores y para mí, en mi mente era, no Mm. sé, rojo, amarillo y azul y cuando empecé a trabajarlo terminé usando el fucsia, el marrón, el amarillo, el verde Wow. fosforescente y ya va, ¿qué es esto? Sí, porque tiene como una idea de algo, pero realmente esa idea no es desde lo que uno quiere, Ok. es lo que realmente desea la otra persona. Y Mm, esa creación va surgiendo una vez que surge todo el diseño, o que ya surge el mandala en sí, ahí empezamos a interpretar la canalización de qué es esa energía. Por lo ok. menos desde mi lugar, como lo intenciono y lo trabajo desde la medicina, cuando conecto con la persona y empiezo a recibir los colores, los trazos o van saliendo, al finalizar eh, siempre sale como una canalización muy directa para la persona, o sea, como un mensaje y dentro de ese mensaje voy entendiendo los trazos, las formas Ah, y wow. el entiendo por qué el cuadrado, por qué el triángulo, ya entiendo por qué es de esa manera, por qué salió así, Mm, hasta yo misma, desde este otro espacio, vamos a decir, desde mi lado más mental, sí. empiezo a entender el proceso de ese mandala, ¿sí? Ok. Y a su vez, como es algo de correspondencia, cuando yo empiezo a tejer y empiezo a trabajar, como quien dice, la medicina en esa otra persona, esa medicina también me llega a mí. Entonces también Mm, llevo un proceso acompañado en mi vida que me acompaña para poder crear ese mandala. Es como que en este momento es hora de crear y manifestar esto y eso llega para que se cree y se manifieste. Y cuando llega a las manos de esa persona y lo recibe, hay una vibración de resonancia porque es justamente lo que necesitaba la persona. ¿Sí? wow. Entonces desde ese espacio sí, podemos hacer un mandala y lo podemos intencionar para otro y siempre desprendiéndonos desde la energía del ego y conectando con la energía del corazón para poder crear algo para la otra persona, porque Mm, estamos creando algo y mm, hay que ser muy conscientes y esta parte es algo que me ha llevado a la experiencia de para qué y por qué creo esto, porque esto va a ok. ocupar un espacio aquí en este mundo, ¿sí? Mm, wow. Material o cada cosita que nosotros utilizamos allí vino de un lugar y de un origen. Y Sí. eso dio su vida y se transformó para ello. En mi caso, bueno, yo uso materiales naturales como la madera, lanas orgánicas y todo esto es desde qué lugar viene todo ese material y qué estamos utilizándolo y para qué lo estamos utilizando, ¿sí? Y Ok. que cuando esta mandala esté en ese hogar no es simplemente un adorno, es un Mm, espacio, ese mandala va a estar emitiendo, va a estar irradiando una vibración, una energía y va a estar también armonizando ese espacio, porque wow. no va a interferir solamente en la psiquis de quien lo compró, sino Mm, que va a interferir en la psiquis de todos los que habitan en el hogar, mm, ¿sí? Y entonces eso también es algo que tienes que entrar en resonancia con la energía de ese espacio.
el para qué quieres ese mandala, mm, ¿sí? El del espacio que va a ocupar en tu hogar, ¿para qué va a ser? Para armonizarlo, para activarlo, para traer unas energías de abundancia, de merecimiento, para recordarte que eres un ser sabio, que necesitas tener serenidad, paz, porque esos colores también van infiriendo en tu vida. O necesitas más bien acción, necesitas activar tu energía. ¿Desde qué lugar nosotros hacemos eso? ¿Sí? wow, qué Porque bonito. vamos a decir que es un lenguaje como telepático. Ujú, No sí, estoy todo el tiempo viéndolo, pero él igual me habla, él mm, igual emana una energía, él igual me transmite algo. Entonces, desde ese espacio, cuando yo me siento y puedo observar un mandala, también entro en ese espacio de meditación y nos mm, quedamos y nos perdemos realmente porque entramos en un espacio de introspección que va directamente a nuestro subconsciente, ¿sí? ok, Entonces, mm, el mandala, desde un espacio de meditación, de introspección, de conocimiento, de observación, ¿sí? mm, Y sobre todo de silencio. ¿Qué es y a dónde quiero llegar a través de este mandala? Porque es volver a reconectar con tu propio mandala, ¿sí? mm, Esa flor de vida es un mandala. Y desde ese lugar es como también nosotros reconocernos en esa constante creación y formación que estamos haciendo cada día que nos vamos construyendo, ¿sí? Ese tejido, como te decía, que va hilando la vida y nos va dando como el resultado. Hoy por hoy nosotros seguimos tejiéndonos, ¿sí? Y mañana y sí. pasado, sabemos a dónde va a parar ese mandala. Ujú, Lo único que sabemos es que necesitamos ese hilo para seguir tejiéndolo y seguir haciendo y seguir creando, y cada vez que vamos como llegando y avanzando decimos, wow, wow, todo qué esto bonito, ha... Sí, qué así bonito. que esa No, es qué la gran bonito, qué bonito. manifestación. No, y además que, bueno, nosotros somos co-creadores con el universo, entonces esto es como traer ese conocimiento a este plano en que sí, estamos co-creando, podemos hacer cosas hermosas con la energía universal que fluye a través de nosotros. Entonces me parece súper bonito. Andrea, te iba a preguntar, estás ofreciendo cursos ahorita? ¿Qué tipo de servicios ofreces ahorita para las personas que estén interesadas en hacer consultas contigo? Cuéntanos. Y bueno, mira, desde el lado de las terapias o las consultas, hago terapias individuales, también en sesiones en donde abarcamos no solamente las constelaciones, sino también la parte de las terapias como mujeres, dentro de una sanación y una introspección. Va a depender mucho de lo que necesite cada persona, ¿ok? Pero vamos a decir de lo que es a través de la energía, lo que es el Reiki, de lo que es el chamanismo siempre acompañado desde una visión más de counseling, como coach, ¿sí? Ujú, Y desde la parte, desde un conocimiento ancestral, encaminado hacia las mujeres, esto porque te mencionaba lo del círculo de mujeres, sí. eh, lo llevaba a un trabajo introspectivo donde también me formé como terapeuta menstrual y acompañante y formadora de círculo de mujeres. Oh, Y una otra, vamos a decir, de una y otra rama se fueron como integrando, ujú, incluyendo el chamanismo. Entonces también hago cursos que están justamente llevados a la mujer para su empoderamiento, para su descubrimiento, como el Reiki lunar chamánico, que trabaja todo lo que tiene que ver con nuestras fases lunares, y eso acompañado desde una visión chamánica más ancestral, desde conocernos, de reconocernos, nuestra propia sabiduría, de trabajar los elementos, de trabajar en forma de nuestros rituales, o sea, de crear nuestra propia magia, ¿sí? mm, El saber utilizar esta palabra de bruja o de sabia, de no porque esté de moda, sino realmente encontrar esa magia dentro de cada una para poder crearlo. Desde el Reiki, bueno, está esa visión dentro del chamanismo y está el Reiki tradicional como el Usui, donde también soy maestra de Reiki. sí. Entonces también
doy esas enseñanzas en Reiki. También lo trabajo desde, vamos a decir, el chamanismo con los ritos ancestrales del Munaiki. Vamos a decir, hay diferentes vertientes dentro del chamanismo donde los podemos trabajar, sí, que no solamente es orientado a las mujeres, sino también a los hombres, como Ok. trabajo. Y tuve conocimientos también desde la parte de sanación, de lo transgeneracional, de lo sistémico, entonces también trabajo lo que es la sanación de linajes, ¿sí? Todo lo que es la parte de la sanación de nuestras memorias, entonces eso abarca también lo que es el estudio del árbol genealógico y es llevado a un proceso también de sanación acompañado con las constelaciones, ¿sí? Qué Adicional, este, tanto tarot como astrología, que ya esa parte no la llevo tanto yo, sino mi esposo, pero que también está dentro de caminos de conocimiento. Y bueno, todo lo que pueda hacer dentro de una vertiente holística, porque es muchísimo. No, pero me parece bien. De hecho, todas las personas que yo he entrevisto hacen miles de cosas. Entonces me da risa porque digo, bueno, hoy tenemos que hablar de esta cosa, porque todo es que así es que uno empieza a buscar el conocerse a sí mismo, que vamos a probar esto, vamos a probar esto. Entonces, ¿a dónde pueden verme? ¿En dónde pueden encontrarme? En Caminos de Conocimiento. En la web nos pueden encontrar desde ese lugar, Caminos de Conocimiento. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos una página web. Así que también en YouTube me pueden encontrar también con mi nombre, como Andrea Bolaños, Tips, porque bueno, no solamente me he dedicado también desde el lado de la espiritualidad, sino también desde el lado de la salud, desde la belleza, entonces también hay otra Ah, serie allí buenísimo. de conocimientos que van Sí. acompañados de lo que yo soy, y desde ese espacio es vibrar con lo que cada uno va resonando y va trayendo para cada uno, ¿sí? Buenísimo. Bueno, aquí vamos a dejar todos los contactos de Andrea y bueno, anímense a contactarla. Andrea, ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo y a ustedes gracias por escucharnos y nos vemos en otras 3 semanas con una próxima entrevista. Chao, Andrea. Un abrazo desde aquí. Si te ha gustado este video, puedes hacer 3 cosas. 1. Nos puedes regalar una manito arriba. 2. Comparte este video con tus familiares y amigos en las redes sociales. Y 3. Puedes suscribirte a nuestro canal Healing Doorways para que no te pierdas ningún episodio. Gracias.